Que están entrando a los lugares más inimaginados. ¿Podrían creer ustedes que están investigando a 3 jueces de la Corte de Apelaciones que lo están viendo en la pantalla por vínculos con narcotraficantes? ¿De qué se tratarían estos vínculos? Que los narcos les habrían pagado a estos jueces para que quitaran las medidas cautelares a quienes estaban involucrados con la distribución de droga. Es decir, había un narcotraficante que lo habían dejado en prisión preventiva porque había sido considerado como un peligro para la sociedad. Y estos narcos le pagaron a estos jueces para que lo dejaran en libertad. Y esto, según las investigaciones preliminares y por lo que están siendo indagados estos jueces de la Corte de Apelaciones, habría sido así. Y no con bandas de narcotraficantes cualquiera, sino que una de las más peligrosas de Rancagua. Este es el escándalo que se está viviendo y que es tremendamente indignante, porque a raíz de este vínculo con el narcotráfico empezaron a descubrirse una serie de casos de corrupción, no solo ligados a ellos, sino que también al mundo de la medicina, entregando licencias, entregando también recetas médicas que son retenidas. Un escándalo total, que son los vínculos de jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua con bandas de narcotraficantes. Veamos la siguiente nota y al regreso conversamos todos los detalles de este caso. Sabido es que la delincuencia no respeta nada, pero ojo que lo que le quiero contar hoy día, aunque tiene que ver con una peligrosa banda de narcos, tiene unos protagonistas muy especiales. Sí, personas que quizás usted y yo jamás imaginamos que se venían envueltos en algo como esto. Pagos inapropiados y corrupción que involucran directamente, escuche muy bien, a jueces de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Asimismo, como lo está escuchando, aquellos encargados de decidir el destino judicial de imputados, el cierre de causas y modificación de penas, habrían recibido dineros por parte de una banda que usted y yo conocemos muy bien, pero no se desespere, que ya le voy a contar cuál es. Así es la historia que hoy protagonizan los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y Marcelo Albornoz. Algo que reveló una investigación de Ciper Chile y que hoy hace tiritar los cimientos del Poder Judicial en la sexta región. Corte de Apelaciones de Rancagua, 3 ministros investigados por tráfico de influencias y pagos indebidos. Por favor, preste muchísima atención, porque aquello que conocerá hoy podría ser la mayor prueba de una situación absolutamente irregular. ¿Deberían tener contacto jueces con los familiares de personas que ellos mismos enviaron tras las rejas? No. ¿Deberían los familiares entregarle dinero a los jueces para sacar imputados de la cárcel? Definitivamente no. Premisas que quizás usted y yo no discutimos. El problema es que para la Fiscalía hay ministros de la Corte de Apelaciones que no lo tendrían tan claro. Nosotros ya hemos logrado el estándar de convicción para pedir la formalización de don Emilio Elgueta por los delitos de prevaricación y enriquecimiento ilícito. Respecto de otros investigados, aún estamos recopilando antecedentes. ¿Pero quién es el señor Elgueta? La historia es así. En la Corte de Apelaciones de Rancagua hay un juez que es este señor, el ministro Emilio Elgueta. Le pido por favor que retenga su cara porque lo que le voy a contar ahora sin duda va a dejarle la boca abierta. Elgueta, como juez, tiene la potestad junto a otros jueces de modificar cualquier decisión que un tribunal determine con respecto a un imputado. Eso es precisamente lo que pasó con el Kevin, sobrino de una peligrosa narco conocida como La Choclo. El joven quedó en prisión preventiva luego de ser formalizado por robo con intimidación. Eso por decisión de los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y el abogado Claudio Sepúlveda. Luego de eso, el Kevin se comunicó desde la cárcel con su tío Edison Gómez, hermano de La Choclo. ¿Quieres saber qué hablaron? Escuchen muy bien. Que el miércoles voy a ir a juicio, pero eso no más, no se sabe más. No, pues creo que el miércoles vais, pero vaya a rebotar. Voy a rebotar. No te hagáis ilusiones. Sí sé que voy a rebotar. Vaya a rebotar y después te van a pedir otra y te vaya a venir. Pero no te hagáis ilusiones este día, porque no. No. A ver, es bastante simple. El Kevin le dice a su tío que tiene juicio, pero no sabe qué va a pasar. Su tío le dice que va a rebotar. Eso quiere decir que no lo dejarán en libertad y que no debe hacerse ilusiones. Pero ojo, que la cosa no termina ahí, porque hay una esperanza al final del túnel.
Pero te vaya a venir luego, el luego, weón. Sí, hubo que pasarle unas monedas a un weón de arriba ahora, porque la weón era la corte, po. Sí, po. Vaya como una luca. Pidió un resto mal, weón. Una luca dijo que había dicho a la Jocelyn. Así que tranquilo nomás, po. A esperar nomás. Sí, po. A esperar nomás. Queda en evidencia que algo de dinero le van a pasar a alguien, entre comillas, de arriba. Pero, ¿para qué? Siga prestando atención a esta charla telefónica porque va a aparecer un nombre que hará que todo cobre sentido. Vaya a pasar unos días y te vaya a venir. Pero no sé qué día, pero te vaya a venir. No, sí, tranquilo. Yo creo que lo voy a hacer en unos 50 días. Sí, hubo que pasarle unas monedas a un de los de arriba ahora porque la weón va a ir para la corte, po. Sí, po. Vaya, po. Una luca creo que había dicho la Jocelyn. Pidió un resto más. Sí, a esperar nomás. Acá aparece Jocelyn. Edison le está contando a su sobrino que según la Choclo le van a entregar más de 1 millón de pesos a quien facilitará su libertad. ¿Y qué mejor manifestación de todo esto que el Kevin quedó libre 9 días después de esta conversación? ¿Sabe quién dictaminó aquello? Pues los ministros Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez y el abogado Claudio Sepúlveda, los mismos que lo habían dejado impresión. Sospechoso, ¿ah? Por decir lo menos. Uno de los delitos indagados es la prevaricación, o sea, la torcida administración de justicia, y eso es lo que tenemos que evaluar si concurre o no en los fallos que estamos analizando, básicamente pronunciados en la primera sala por el ministro Emilio Elgueta. ¿Y a quiénes está ligado? Mire bien este organigrama delictual. La banda de la Choclo, más conocida como la reina de la pasta base, es precisamente este grupo el que protagoniza las conversaciones que dan cuenta de pagos para liberar a algunos de sus integrantes. ¿Se acuerda de ella? Lujosa, buena para los autos y departamentos, simpática y agradable hasta con sus rivales. Se ganó el respeto en base a establecer confianzas, pero también al constante uso de efectivo. Precisamente así, también habría conseguido a través de sus tentáculos financieros liberar, por ejemplo, a su sobrino, el Kevin. ¿Será posible que ministros de la Corte de Apelaciones reciban dinero a cambio de modificar sus propias decisiones? ¿Hasta qué punto los narcotraficantes pueden influir en el destino judicial de sus compañeros de delito? Preste mucha atención, porque la arista narco no es la única que remece al Poder Judicial en Rancagua. Hay mucho más, y se lo contamos hoy en el Muy Buenos Días a todos. Finalmente pasó lo que no queríamos que pasara. Esto es una situación realmente indignante, sobre todo con lo que está ocurriendo con Emilio Elgueta, el ex juez de la Corte de Apelaciones de Rancagua. Cuando se entrega una medida cautelar a un narcotraficante que lo están investigando, se le pone prisión preventiva porque es considerado un peligro para la sociedad. Claro. ¿Qué empieza a ocurrir acá? Vínculos con la banda de quienes veíamos en la nota La Choclo, que la habíamos conocido nosotros con anterioridad, una mujer muy agresiva, con una personalidad tremendamente fuerte, empezaron a relacionarse con este juez y decirle finalmente que lo saque en libertad o que quede con una libertad vigilada, con un arresto domiciliario. Se hace esta apelación y misteriosamente este narcotraficante, familiar de La Choclo, queda en libertad. Luego, la contraparte apela y vuelve a quedar en prisión preventiva. Existe aún más la presión y la Corte de Apelaciones, a cargo de este juez, actúa nuevamente y dice un pago de una fianza de aproximadamente 3 millones de pesos. Se paga y salen. Pero cuando comienzan a investigar a este juez, empiezan a darse cuenta de que el pago por parte de los narcotraficantes no solo fue de 3 millones de la fianza, ¿De cuánto? sino que fue harto más, incluso un monto que podría ascender a 6 millones de pesos. Ah, para él. Y ahora, ¿dónde quedan estos 3 millones restantes? Ah, no, espérate. Para él. Para el juez. Y espérate, Eso esa es lo que se está fianza, si habrían sido de 6, cuéntanos. ¿Esa plata se deposita, se la entregan? ¿Cuál es la relación que habría tenido este magistrado con los parientes de la Choclo? Aquí hay conversaciones telefónicas con este sobrino de La Choclo, que es el principal implicado y que queda en prisión preventiva, y donde se va a hacer una apelación con los métodos normales, que cualquier abogado lo puede Pero hacer. llamadas del magistrado con los familiares de la Choclo, ¿por qué? Exactamente. ¿Pero por qué Sabas hablan por teléfono el magistrado con esta persona? A ver, yo no le quiero sacar el cuerpo a la jeringa, pero creo que hay que ser bien ponderado Sí, en el tema. claro. O sea,
Yo estoy por lo que dijo el vocero de la Corte Suprema ayer, que falta a la ética y a la moral, sobre todo a la ética, hay. Delito hay que probarlo, tiene que probar la Fiscalía. Ahora, es un principio ya establecido hace tiempo que los jueces, para ser independientes, no tienen por qué hablar con los, más allá de las cuestiones de cortesía, buenos días señoría, etcétera, no tienen por qué hablar durante la tramitación de un juicio privadamente con los abogados. Porque menos de plata. Claro, hay mecanismos para pedir audiencia. Ahora, si es cierto lo que se ha dicho, si las pruebas se refrendan, se ratifican, la situación es gravísima, afecta al prestigio del Poder Judicial, afecta a jueces honestos, que son la inmensa mayoría, versus otros que si se prueba lo que se le atribuye al ministro Elgueta. Ahora, no tendría por qué hablar, no tendría por qué recibir algún depósito de una parte, no tendría por qué decir cómo va mi causa, hermanito, según dicen algunos no con un narcotraficante, sino que con un médico que fue condenado por tráfico de anfetamina. Entonces, yo creo que es gravísimo y me parecen buenas señales. Estoy siendo optimista. Claro. Primero, que le hayan dado amplios poderes a la ministra Rosa María Maggi, que es una destacadísima ministra de la Corte Suprema y que obviamente sí va a hacer su trabajo para las infracciones disciplinarias. Y que la Fiscalía de O'Higgins esté investigando, porque además hay una cosa inédita, una cosa que nunca había pasado, que se va a formalizar a un juez. Ahora, después podemos hablar de lo técnico, porque para acusarlo hay que hacer otro trámite. ¿Es la primera vez que ocurre una cosa así? Formalización de un juez, sí había habido uno hace años, pero por manejo en estado de ebriedad. O sea, pero una cosa menor en comparación a mucho menor. Ahora, recuerden que hay un tema que los jueces, los fiscales del Ministerio Público y los fiscales judiciales, para acusarlo, tienen que hacer un trámite similar al desafuero. Para formalizarlo, se puede, pero el fiscal no va a poder pedir, por ejemplo, arraigo, prisión preventiva, porque tendría que hacer este trámite previo. ¿Me explico? Ahora, sin perjuicio de eso, el hecho de formalizarlo y comunicarle que lo están investigando por unos ciertos hechos que pueden constituir uno o más delitos, en este caso le están imputando prevaricación y le están imputando... Explique lo que es la prevaricación. Sí. Ya, pero a ver, la prevaricación es un delito que está en el Código Penal, que básicamente afecta a la administración de justicia, o como dice el Código, la recta administración de justicia. Es un delito que pueden cometer los funcionarios públicos y en su vertiente, en su expresión particular, los jueces. Prevaricación. Por ejemplo, me pagan y yo dicto una sentencia manifiestamente injusta. O fallo, o sea, sentencio con ignorancia inexcusable de la ley. O sea, para favorecer a alguien, digo que la ley no me sirve. Eso, pero además hay un enriquecimiento ilícito, que es una reforma que se hizo hace 8 años más o menos, que cualquier funcionario público que no se le pueda acreditar otro delito, si aparece un incremento patrimonial relevante e injustificado, así dice el Código, se le puede condenar por eso, porque tiene que justificar de dónde sacó el dinero. ¿Sabes por qué hay un privilegio en el caso de los jueces? Porque tú dices que no se le puede dar una medida cautelar como a cualquier ciudadano común y corriente, lo mismo que pasa en el caso de los parlamentarios que se deben desaforar. ¿Qué busca resguardar ese fuero? Porque ante estos hechos que son graves, uno esperaría que haya una medida cautelar acorde, ¿no? En rigor no es fuero, es una especie de fuero en que hay que presentar un recurso o un escrito que se llama querella de capítulos. ¿Ya? Pero eso es solamente para pedir medidas cautelares o para acusarlo. Puede seguir toda la investigación. ¿Por qué? Porque si la Corte de Apelaciones aprueba la querella de capítulo, ahí vamos a las reglas generales. Pero es un privilegio. Básicamente, no, muy corto. Básicamente es para proteger nuevamente la administración de justicia, porque si no cualquiera, si hay un juez muy severo, pensemos, no sé, el juez Bañado hace años, ese tipo de jueces, yo lo quiero desacreditar, lo quiero sacar del caso y le interpongo una querella aunque sea falsa. Es como para proteger eso. Y en este caso la ministra Maggi lo que está haciendo tiene que indagar los depósitos y ahora en los llamados telefónicos que hablaba, por ejemplo, la reina del narco con el ministro Elgueta. A ver, lo que se solicitaba principalmente, y esto es tal vez... La Choclo. Lo más indignante es que al darse cuenta la Choclo, que era su sobrino, quien había tomado detenido, lo que finalmente ella le pedía, oye, está en prisión preventiva. ¿Pero ella hablaba con él? Sácalo. Habitualmente los diálogos no se mantienen por parte del líder de la banda narcotraficante, sino que ellos tienen ahí todo articulado para no aparecer la líder en esta investigación que está ocurriendo. Entonces es que es gravísimo lo que estás diciendo. Sí. Existen audios donde la Choclo le dice al ministro, oye, está en prisión, sácalo. Todas estas pruebas están por parte de una investigación que se está entregando. ¿Qué es lo que se sabe?
de que este vínculo había ocurrido a través de conversaciones telefónicas donde la narco manda a uno de los integrantes, donde la Choclo manda a uno de los integrantes de su banda. A un soldado. Exacto. Le escribe, llama a este juez, que ahí hay otro tema más. ¿Por qué este juez en particular y no otro? Que ya lo vamos a analizar. Y empieza a decirle, buen punto ese. saca a mi sobrino de aquí. Él está en prisión preventiva. Además que en los audios que escuchamos, ellos son muy claros. Le dice, vas a salir en unos días. Sí. Sí, yo creo que en 50 días estoy. Y hablan en clave. Porque ¿Cómo va lo el trámite? tienen como claro. ¿Cómo va el trámite? No lo vimos hoy, probablemente mañana. Y en 3 días se pone una fianza de 1 millón de pesos. Si paga esa fianza, él sale en libertad. Y se hizo. Ahora, ¿qué pasó después? Se vuelve a apelar a esto. Él vuelve a quedar en prisión preventiva y se pidió otra fianza, en esta oportunidad de 3 millones de pesos. Pero lo que dice esta banda narco es que se le pagó más. O lo que dice esta ¿Y a investigación. dónde, cómo se pagaron esas plata? Según la banda, Bueno, según quién me tenéis que contar. Claro, se paga finalmente la fianza a quien se debe pagar. Ay, pero Que- espérate, Gino, pero ellos no pueden sorprenderse porque se le pagó más. Claro que se le pagó más y lo están comiendo. Bueno, y eso es. ¿Dónde está esta plata estarían restante? coimiendo. Y es donde también empieza a entrar fuerte la investigación. Porque si ellos dicen que pagaron 6 millones de pesos y la fianza era de 3 millones de pesos, ¿Dónde están los ¿dónde otros? están esos Pero 3 la millones? formal- ¡Uy, qué extraño que justo este juez había hablado con los integrantes de esta banda! Hay algo que no entiendo. En la formalidad, esos 6 millones se pagan correctamente, digamos, como por la la vía mitad. legal. Se pagan los tres. pagan los 3 que estaban dictaminados. Y los otros 3 se lo entregan, que era un poco lo que te preguntaba Que no Nacho, se sabe dónde como están. por detrás. Claro, es que eso es lo que se está investigando porque finalmente en estas conversaciones y lo que se escriben en estos vínculos narcos con los jueces son un monto de 6 millones de pesos, no de 3. Oye, yo quiero... ¿Sabes? es muy grave, ¿eh? Es muy grave. Sí, por eso es gravísimo. Lo que pasa es que Gino dice los vínculos con los jueces. En realidad se está investigando si tenía vínculo con uno de los jueces, con el señor Elgueta. Con Emilio Elgueta. No con los claro. otros dos, porque Sí. a lo mejor no es para ser Sí, preciso. estamos hablando de Emilio Elgueta. Claro, y lo otro es que no hay hasta donde yo sé, los diarios, digamos, no hay una grabación directa o un mensaje WhatsApp directo entre los narcos y el ministro Elgueta. ¿Qué hay? Ya ¿Qué habría? Lo que al parecer, según dicen los medios de comunicación, una cuestión indirecta. Oye, dile a este Una otro, triangulación. claro, Con un que vaya, tercero. que un tercero. Lo que pasa es que el resultado fue, como dice Gino, fue que después hubo libertad. O sea, es gravísimo, pero ya es suficientemente grave lo otro, la prevaricación, o sea, estamos hablando de un juez de la Corte de Apelaciones, no de un Exacto. juez de primera instancia tampoco. ¿Por qué los narcos querrían echar al agua a una persona que los estaba protegiendo durante todo este tiempo? Que eso viene de la investigación. Sí, Ya. ellos no la echaron al agua. Eso Ya. viene de la investigación, Los donde se dan pillaron. cuenta de estos vínculos. Lo que dice Sara es muy cierto, porque ellos saben también lo que están haciendo. Entonces no mandan a la Choclo a hablar con el juez, porque saben que los van a descubrir. Todos conocen al juez y todos conocen a la Choclo, por supuesto. Entonces ellos arman estas redes para que sea de la forma más discreta posible. Y por eso acá tienen como una conversación en clave. ¿Está listo lo tuyo? No, yo creo que en 2 días Sí, más. y ojo que también se ¿Cómo vas a estudia ahí descubrir el todo rol eso? de los abogados, que Claro. muchas veces eran el nexo, ¿no?, entre los abogados que defiendan a estos narcotraficantes y presuntamente este juez. Tú hablabas de 3 millones de pesos que no se sabe dónde está, pero el Ministerio Público tiene antecedentes por depósitos de más de 30 millones de pesos en el caso ¿Cómo? del juez Elgueta. Son por lo menos 5 depósitos de montos de 3, 1 millón de pesos en su cuenta corriente. Entonces son por lo menos 30 o 32 millones los que están en tela de juicio. Hay que acreditar entraron de dónde viene. a las Claro. cuentas corrientes del ministro Elgueta? Y si no, pero no se sabe. 30 millones de pesos que no ha dado una explicación de dónde llegaron. Es que Exacto. claro, ahí está todo en las indagaciones que tienen que dar, los interrogatorios que tienen que pasar. Pero a mí me gustaría ir a un punto en particular. ¿Por qué se elige a este juez? ¿Por qué con él se atreve? Porque aquí Isa nos puede contestar también. Si uno trata de coimear a un juez, es un escándalo. Porque ¿qué haría el juez, según su ética? Frenarlo de inmediato. Oye, me está pasando esto. Te tiene que denunciar. Sí, ¿O no? incluso es un Está delito, está ¿no? obligado a denunciar. sí. Claro, así Claro. es Es lo que- como, es lo que hace cualquier preguntar, juez. es como preguntar cómo te pegas el salto con él. Claro, ¿por qué Como, lo eligen a él? aquí voy a la claro, Es buena la dicho teoría de la chileno es Carla. eso. Es muy buena tu teoría, Carla, porque lo veíamos en un reportaje hace pocos días de estos vínculos de abogados Es a con través los de los narcotraficantes, que eran los que le entraban los celulares, la droga. Entonces ahí uno dice, bueno, Es que al final, probablemente ¿quiénes porque- tienen acceso al juez? Exacto, Ese ¿quiénes tema. tienen acceso? Los abogados. Los abogados que hacen aquí como de Ahora estamos intermediarios. especulando, Oye, pero tiene sentido. en todo caso, a mí lo que me parece más curioso es que este ministro Elgueta tiene una calificación sobresaliente, dictaba charlas de ética y de anticorrupción. O sea, dentro del Poder Judicial él ética. estaba súper bien conceptuado, ¿sabes? Y resultó ser que tenía toda esta como
doble vida. Uno se pregunta cómo se califica finalmente. Bueno, ahí hay todo un tema de la asociación de jueces, que es bastante enérgica. La presidenta actual y el vicepresidente, expresidente de la asociación de jueces, han insistido hace años que se debe reformar el sistema de calificación precisamente para que no pase eso. Porque lo que dice Carla es verdad. En el sector público las calificaciones a veces son un poquito autocomplacientes y a veces cuando uno está en el sector público trata de calificar menos a una persona y no puede. ¿Por qué? No ¿Por qué no puede? Porque a veces no es el jefe directo. Primero tiene que calificarlo el jefe directo y después va subiendo hasta arriba. En el Poder Judicial califica a los jueces de primera instancia en la Corte de Apelaciones y a los ministros de Corte de Apelaciones en la Corte Suprema. Entonces, si la Corte Suprema va a calificar directamente a un juez de primera instancia, puede tener dificultades. Lo mismo en la Fiscalía, etcétera. Primero califica al jefe directo y así va subiendo. Pero hay presiones para que esas calificaciones sean mayores, ¿sabes? ¿Por qué no se puede calificar con la nota real? Sí se puede. Lo que yo digo es que es difícil calificarlo porque hay una serie de subfactores. Entonces, por ejemplo, puntualidad. Basta que el juez llegue antes de las 8:30 de la mañana, tiene el 100%. Disposición a la perfeccionamiento. Basta que vaya a las capacitaciones, tiene el ticket. Pero todo tiene que ver con hechos. No hay una valoración profesional en cuanto al desempeño bueno, eso es lo que ejercen. Eso es lo que ha reclamado la asociación de jueces. Con los tiempos de los fallos. Claro, con los tiempos de los fallos, justo. Que sea más objetiva la forma de calificación y que esté entregada a un ente externo. Eso es importante, una especie de consejo a la magistratura y no todo en la Corte Suprema. Y hay una mesa de discusión. ¿Qué puede uno esperar como ciudadano normal del país si después se comprueba de todo esto que sería culpable? ¿Qué se puede esperar como pena por reprocharle conducta anterior y...? No. La pena de prevaricación y de enriquecimiento ilícito no es pena de prisión efectiva normalmente. O sea, en su versión, en su tipo más grave, tiene una pena de presidio menor. ¿Lo más grave? Sí, porque hay varios subtipos de prevaricación. Presidio menor en su grado medio. O sea, hasta 3 años. ¿Sabes? Y en el tipo más, y el tipo más grave, presidio menor en su grado máximo. Ahora, si se lo lograra acreditar, suponiendo que el ministro Elgueta sea culpable, se le acredita reiteración, se podría elevar la pena. Pero cárcel en ningún Ahora caso. estamos hablando aquí, cárcel lo veo bastante difícil. Del mismo ministro que fue expulsado de los masones por hacer brujería. Expulsado de los masones y tú hablabas de la brujería. ¿Por qué? Cuando se inicia esta investigación, lo más clásico es que la policía empieza a allanar oficinas. Bueno, van a la oficina de Emilio Elgueta, sacan los computadores, comienzan a registrar todos los archivos que estaban en su interior y un cajón se encuentra que estaba con llave. De inmediato llaman, van a hacer todo lo que tiene relación para forzar la llave, la cerradura, abren el cajón. ¿En la oficina? En la oficina de Emilio Elgueta. Y ni se van a imaginar lo que se encontraron. ¿Qué? Porque ahí había imágenes demoníacas, figuras del diablo y una muñeca vudú llena de alfileres. Llena de alfileres y con el rostro de otra ministra de que ella lo había investigado por otro caso de corrupción anterior. Cuando analizan esto, los más expertos señalan de que todo lo que había al interior de este cajón son elementos de magia negra. ¿Esto es la Corte de Apelaciones? Esto es la Corte de Apelaciones, en la propia oficina de este juez, en su despacho. Y la cara de la persona que estaba en esta muñeca vudú con los alfileres era una persona que lo había investigado a él, donde además él ya había tenido una condena, ¿sabes? No, o sea, sí, pero no. Lo que pasa es que la ministra que dio una entrevista, así que la ministra Gabriela Pérez, que era una destacadísima ministra, ex integrante de la Corte de Apelación y la Corte Suprema, bueno, dijo que ella estaba con un problema porque se dializa hace años y que no le había afectado esto, que era una tontera, pero ella dijo que tenía mala opinión del ministro Elgueta y que lo había calificado mal en reiteradas ocasiones, y él tiene una condena, pero no penal, es una condena administrativa. Lo condenaron con una sanción disciplinaria y fue trasladado. El ministro Elgueta estaba en Santiago y fue trasladado a Rancagua. Y de hecho ahí... ¿Fue trasladado como el castigo? Es que eso es lo que... El vocero de la Corte Suprema, el ministro Lamberto Cisterna, al cual dije que yo le encuentro razón en lo que dijo el otro día, ahora también dio una entrevista y dijo que tal vez habrían sido un poco benevolentes con esa sanción administrativa porque el traslado apuntaba a que se rehabilitara administrativamente el ministro. ¿Tú habías escuchado esto de los monos vudú, de la brujería? Por supuesto. ¿Lo habías escuchado? No, pero no es perjudicial. No, yo creo que eso es anecdótico. O sea, no creo que conociendo a la ministra Pérez, y ella misma lo dice, no creo que le haya afectado eso. Pero sí habla
de una... si es efectivo, yo tengo que ser prudente. Pero los masones lo echaron al tiro, por eso, porque hay un hecho. Si es efectivo, que es del ministro Argueta, al parecer sí, está en su cajón, Claro. habla de una predisposición psicológica que no se condice con un ministro de Corte de Apelaciones. Pero acá un poco lo que decía Nacho, acá hay un hecho concreto que tiene que ver con la destitución de los masones. Y eso me imagino que no radica solamente en el hecho de que se encontraran en su despacho estos artículos, sino que me imagino que también ellos tienen que haber hecho una investigación interna que haya determinado que él tenía que salir del, Pues bien rápido, del grupo. ¿no? Es que tiene Sí, razón fue Hugo, porque rápido. al final no esperaron un juicio y lo expulsaron inmediatamente. Entonces Sí, pero quizás eso es una uno puede entidad- especular De que había si antecedentes. había algún Claro. antecedente, que Pero- algo, o Pero sea, la que fueron muy radicales. la masonería, expulsarlo yo inmediatamente. tengo amigos masones, le tengo profundo respeto, yo no soy masón, pero la masonería es una entidad privada, o sea, Sí. no tiene un procedimiento judicial. Lo que pasa es que los masones, hasta donde yo sé, tienen el procedimiento interno de que si hay varios masones respetados, reclaman contra alguno y hay algún antecedente, puede ser bastante sumario, Lo único como que- dices tú, que lo echen, digamos. Claro, lo único que a mí me pasa es que no estamos hablando de cualquier persona tampoco. Estamos hablando de un ministro, de un juez de la Corte de Apelaciones. Por lo tanto, me imagino que la decisión de la masonería de expulsar a un miembro como él Claro, hay no es algo grave, antojadiza, decís tú. no es radical. Pero cuando hablamos de Bueno, la es un Corte buen punto. Rancagua, Sí. ahora escuchábamos a Emiliano Arias Sabas que decía que estaban investigando a otro juez más de la misma Corte. O sea, ¿qué podemos esperar nosotros ahora? Lo que pasa es que, hasta donde yo sé, por los medios de comunicación, la investigación se inicia por estos vínculos que dice Gino del ministro Argueta presuntamente con todas estas personas, el médico, etcétera, y los fallos, que cómo va mi fallo, etcétera. Y abarca también a otros dos ministros, que hay uno que colaboró, presentó todas sus cartolas de cuenta corriente, etcétera, y también a otro ministro que era que ascendió, porque era juez de garantía y ascendió a la Corte de Apelaciones. Ya. Y también, al parecer, según los medios de comunicación, hay un depósito que un juez le hizo al ministro Argueta justo cuando lo nombraron. Entonces, a ver, huele feo, se ve feo, pero hay que aclararlo, ¿ya? Ahora, que es grave, no, me parece que no hay que minimizarlo. Sí, porque por ejemplo, el magistrado Vázquez, que fue el que fue a colaborar y dijo que pidió copia de la carpeta según se decía el diario y llevó sus cartas a la cuenta corriente. ¿Qué pasa si Vázquez no tiene nada raro? Ahora, el magistrado Vázquez está cuestionado, sí, por un nombramiento que habría intervenido Olgueta de una hija, parece. Sí. Entonces, eso hay que aclararlo sin duda. Eso hay que aclararlo sin duda. Ahora, porque Marcelo Vázquez es bien cercano a Elgueta, ¿se entiende? Pero ¿no? Gino tiene toda esa información, ¿no, Sí, Gino? claro. Según la investigación y lo que están arrojando, claro, serían bastante cercanos porque acá hay nombramientos que se tiene que determinar si son irregulares o no, que son de familiares muy cercanos Sí, sí. de estos jueces. Básicamente, la hija que empezó a ubicarla en distintos tribunales con un buen cargo, con un buen sueldo, y donde ahí Saba nos puede aclarar, se puede o no de que tu papá juez ponga la firma del nombramiento de tu hija. Bastante Bonito. curioso. Y no eso suena. fue muy cuestionado. Y además, no solo la hija, sino que Emilio Elgueta, Marcelo Vázquez, perdón, tiene una pareja y esa pareja de inmediato también la ubica en labores de reemplazo en un tribunal. ¿El Guetta? No, ¿El Guetta Vázquez, también? del que estamos hablando ahora, claro. Pero el propio Entonces, Vázquez. acá hay es el que está en pantalla. Aquí hay nombramientos que son irregulares, se cuestiona el nombramiento de la hija en distintos tribunales y el nombramiento también de su pareja inmediato cuando sale a la luz pública o él la presenta socialmente, también está reemplazando a distintos funcionarios en otros tribunales. Claro, pero eso no es delito. Es una infracción grave desde el punto de vista administrativo y disciplinario. Ahora, como tú dices, Gino, indudablemente hay causales taxativas expresamente establecidas en la ley de inhabilidad, pues yo no puedo firmar el nombramiento de mi hijo. No es Aparte, ético. no es ético, es horrible y es una infracción disciplinaria que le va a traer consecuencias a las calificaciones, etcétera. Pero hasta donde se aparece todavía los otros magistrados no están con un delito porque no hay petición de formalización. ¿Por qué no se declara incompetente si él sabe que no puede firmar un documento donde está la hija? Eso es muy raro. Es materia de investigación. Bueno, Es si no raro, lo ¿no? firmaba Elgueta. O sea, yo se lo digo a ustedes, la gente sabe que mi papá es juez de policía local. Imagínense si mi papá me sancionara con un parte. Mi papá cada vez que nos sacaban un Absolutamente parte reñido, se pues. declaraba incompetente y el que estaba después siempre me sancionaba. Mira, Nacho, Pero él decía, Pero yo es no lo que puedo, corresponde, no pues, puedo Ignacio. fallar a Claro. mi hijo. Es porque lo era que una cuestión No, pero es lo que De corresponde. sentido sí. común, Sí, pero es que, obvio. ¿sabes qué? Es interesante esa pregunta, Nacho, porque uno también, y aquí vuelvo a la especulación, uno podría sentir que estaba muy seguro o con plenos poderes, porque es casi ridículo pensar que no te van a pillar y que no te van a sancionar por algo así.
Es un buen punto. Pero es que consideremos, ¿Sí, no? consideremos también, perdón, lo que estábamos hablando hace un par de minutos, cómo se trabaja este sistema de evaluación de los distintos jueces, en donde a la fecha todos pasan, según nos contaba nuestra editora también, con un 6.9, con un 6.8, con altísimas calificaciones, frente a procesos que hoy día estamos viendo que son completamente irregulares y están ocurriendo Bueno, hay hace mucho jueces que se lo tiempo. merecen con largueza. Hay Sí, jueces sin que duda. sí, sí, Ya, sí. Siempre el sin tema es duda. distinguir cuál. Sí, Claro, claro. sin No puede duda. tener todo un Sí, 6-8. Pero No, tengo claro. otra duda. Es ¿Por qué sospechoso al menos. tanto poder de esta mujer que le llamaban la Choclo? ¿Por qué agarraba el teléfono y llamaba a un magistrado? Mira, la Choclo es la líder de una banda de narcotraficantes que sale del perfil de las otras mujeres que nosotros hemos conocido, por ejemplo, las que nos presentaba recién Christian Herre. ¿Por qué? Porque esta no es una mujer muy carismática. No era muy simpática. Ah. No era una mujer que, por ejemplo, llegaba a través de su encanto y por ese encanto trataba de generar sus redes del narcotráfico, sino que era una mujer dura. Era una mujer que mandaba con fuerza, era agresiva y que se ganaba el respeto de todos quienes formaban parte de esta banda. Por la Le decían fuerza. la reina de la pasta base. Chuta. Imagínense, ella es la que está involucrada justamente con las redes que tiene de haber llamado a un juez de la Corte de Apelaciones diciendo: saquen a mi sobrino de la cárcel porque él no se merece. Y por eso te pago una cierta cantidad de plata.